Hola, hoy hablaremos un poco sobre la condromalacia. La condromalacia, por definición, es una enfermedad del cartílago hialino, del cartílago de las articulaciones, y consiste en el reblandecimiento o ablandamiento de dicho cartílago. La condromalacia se puede presentar en cualquier parte del cuerpo que tenga una articulación, sin embargo, es más frecuente que los síntomas se presenten en la rodilla y por eso se suele asociar la rodilla con la condromalacia. Y la parte de la rodilla más afectada por esta enfermedad es la articulación patelofemoral, donde se articula la rótula con el fémur. Los síntomas, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? Usualmente con dolor anterior de la rodilla, o sea en la parte de adelante. Este dolor empeora con las actividades que aumentan el estrés sobre la articulación patelofemoral, por ejemplo, subir o bajar escalas o terrenos inclinados, ponerse en cuclillas o correr. Muchas veces el dolor está asociado a otros síntomas como son derrame o efusión articular, que es cuando la rodilla se llena de líquido y se ve hinchada. Puede asociarse a crepitación o traquidos o incluso a sensación de resaltos. A veces los pacientes lo refieren como una molestia, como un disconfort de la parte anterior de la rodilla. ¿Por qué se produce la condromalacia? ¿Cuál es su etiología? Bueno, hay muchas causas. Generalmente hay factores de riesgo anatómicos o traumáticos. Una de ellas, y tal vez la más importante, es sobreesfuerzos o microtraumas repetitivos sobre la articulación patelofemoral. ¿Esto por qué se da? A veces porque realizamos deportes de manera intensa sin la rodilla estar preparada o malas técnicas para la actividad deportiva. Otro de los factores que pueden ser de riesgo para presentar condromalacia son factores anatómicos. La anatomía, la estructura de la rótula de la articulación patelofemoral no es normal. A veces presentamos unas rótulas un poquito lateralizadas, o sea que se van hacia externo, o más altas o más bajas. O no solo la posición de la rótula, a veces es la forma de toda la extremidad. Esas personas que son valgas, que son las que tienen las rodillitas un poquito más juntas y los pies más separados, tienen cierta predisposición a sufrir de este tipo de enfermedad. Enfermedades o alteraciones de otras articulaciones, no necesariamente la rodilla, por ejemplo los tobillos o los pies. Los pies planos se relacionan a cambios en la anatomía o en la biomecánica, cómo funciona la rodilla, y eso predispone también a condromalacia. Pueden ser algunos factores externos que casi siempre son prevenibles, como el uso de tacones altos, porque esos aumentan el estrés sobre la articulación patelofemoral, la obesidad, la gente que es muy pesadita, esa rodilla está cargando mucho más del peso que está diseñada para cargar. Eso hace que tenga un sobreesfuerzo y que se desgaste, que presente dolor y todos los síntomas que ya dijimos. Y hay algunos factores que no podemos modificar si tenemos unos antecedentes de infección en la rodilla, las infecciones intraarticulares predisponen a condromalacia, o la edad. El envejecimiento hace que el cartílago articular vaya perdiendo sus propiedades elásticas y otras y ya no funcione tan bien como hace algunos años. Hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de la condromalacia porque hay un montón de diagnósticos diferenciales, es decir, otras enfermedades que pueden tener síntomas similares pero que no se traten de condromalacia. El diagnóstico inicia con una historia clínica bien hecha, orientada hacia los factores de riesgo y causales de dolor. Factores que condicionen a la presentación de síntomas, agravantes, qué lo mejora, dónde es el dolor. Y esto asociado a un examen físico completo, donde se evalúe la articulación patelofemoral, el cuádriceps, todo el mecanismo extensor, se descarten problemas de otras enfermedades como los meniscos o los ligamentos y algunas maniobras específicas para condromalacia que realizaremos en el consultorio. Muchas veces, para completar el diagnóstico, luego de hacer una historia clínica y un examen físico muy bien hechos, nos apoyamos en estudios diagnósticos, en imágenes. Hay múltiples imágenes que se pueden enviar y según lo que yo esté sospechando las ordenaré para encontrar las respuestas que necesitamos y avanzar en ese proceso de mejoría del paciente. Y respecto al tratamiento, voy a ser muy sincera en decirles que para la condromalacia no existe algo milagroso, no existe un tratamiento que funcione en absolutamente todos los pacientes. Las opciones usualmente en principio son no quirúrgicas si el problema es aislada la condromalacia, como terapias físicas. En otras ocasiones el paciente requiere algunos procedimientos invasivos, ya sea procedimientos pequeños no quirúrgicos o cirugías para corregir el problema que está causando sus síntomas y su dolor.
Con esto terminamos nuestro tema de condromalacia. Espero que les haya sido de utilidad a ustedes o a algunos de sus familiares, que les haya solucionado muchas de sus preguntas y seguimos en contacto. Hasta luego.